Amén. Amen. Y amén. And amen. Puede tomar asiento, You may be amados. seated, beloved. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera compartir algunos minutos, una corta reflexión I would like to share a couple of minutes, a short reflection acerca del concepto del cual está hablando Salomón en esta escritura. regarding the concept that Solomon is speaking in the scriptures. Y el primer versículo comienza diciendo And the first verse begins saying que hay un tiempo para todo. that there is a time for Si usted everything. analiza todos los versículos y todo lo que dice este capítulo, If you analyze all the verses and what it says in this chapter, nos está enseñando que hay un tiempo para todo. it is teaching us that there is a time for everything, Quiere decir which means que de esto podemos aprender, that we are able to learn from this. y una de las enseñanzas que hay en estos versículos And one of the teachings that are found in these verses es que, número uno, is that number one, esto se trata de tiempo. this has to do with time. Oiga bien, esto se trata de tiempo. This has to do with time. Hay algunas cosas y algunas preguntas entonces que deben surgir en nosotros There are some things and some questions that have to happen with us acerca del tiempo. regarding time. Algunas a causa de la frustración, And some due to the frustration, pero una de ellas but one of them es que muchas veces no tenemos suficiente tiempo. is that many times we don't have sufficient time. O otra puede ser que el Or others tiempo can be pasa muy rápido that time passes by too o que quickly pasa muy lento. or it goes too slow. A veces decimos que se me fue el tiempo, Sometimes we say time has passed, pero el problema principal sobre el tiempo but the principal problem regarding time es que no tenemos el control del tiempo. is that we don't have control over time. Nosotros podemos controlar lo que hacemos con el tiempo, We can control what we do with our time, pero no podemos avanzar el tiempo, but we cannot advance time. no podemos detener el tiempo, We cannot detain time. no podemos retroceder el tiempo. We cannot go back into time. Y cuando nosotros pensamos And when we think, y si hacemos algo mal, and if we do something wrong, no tenemos la posibilidad we don't have the possibility de devolvernos en el to tiempo go back in time para hacerlo diferente. to do it differently. Lo que sí podemos hacer But what we can do es hacerlo diferente is do it differently, o tomar una acción or take an action que lo pueda corregir en el presente. that we are able to correct in the present. ¿Alguien me está siguiendo Somebody todavía? following me. O sea, en otras palabras, In other words, no puedo devolverme a arreglar lo que he hecho en el pasado, I cannot go back and change what I did in the past. pero sí puedo cambiar mis acciones en el tiempo presente. But I can change my actions in the present time. Pero hay una realidad acerca del tiempo, But there is a reality regarding time. y es que no tengo el control del tiempo. And it is that I don't have control over time. Solamente puedo controlar lo que hago en ese tiempo. I'm only able to control the time in that moment. Y algunos de nosotros And some of nos us, encontramos frustrados we find ourselves a frustrated causa del futuro, regarding the future porque no conocemos el futuro. because we don't know the future. Nosotros podemos hacer muchos planes We can make many plans y hacemos planes. and we make plans. Hacemos imaginaciones We imagine de cosas que van a acontecer en el futuro. We imagine what is going to happen in the future. Pero la realidad de esto es But the reality of this is que no siempre ocurre como nosotros pensamos que va a ocurrir, that it doesn't always happen as we plan it, especialmente en el tiempo que nosotros pensamos. especially in the plan that we think. ¿Alguien me sigue todavía? Somebody following me. Y lo grande de esto es And the great thing about this is que a veces nos encontramos ansiosos por ese futuro, that sometimes we are anxious regarding the future. realmente desconociendo lo que va a acontecer. In reality, unknowing what is to happen. O sea que estamos seguros So we are sure y ansiosos and anxious de que desconocemos lo que va a acontecer. that we are unknown to what is to happen. Oiga bien esto, And listen well. y quiero compartir es parte de un poema bíblico And I would like to share this, something that it's part of para a que vayamos biblical reflexionando poem, sobre este principio. so that we can reflect on this principle. Oiga, esto lo escribió un antiguo, dice así: el pasado ya es pasado, The past is already the past. el futuro aún no es, y el presente The future is yet not here. y el presente es solo un segundo, And the present is only a second, así como un abrir y cerrar de ojos. as an open and shut of the eye. Entonces, ¿por qué So estáis then- afanosos?
Why do we worry? ¿Por qué nos afanamos? Why do we worry? El pasado pasó, The past has passed. el futuro todavía no está aquí The future is yet not y el here. presente es como un abrir y cerrar de ojos. And the present is like an open and blink of O the sea que eye. dura un segundo el presente. So it takes a second. Ahora, ¿qué enseñó Jesús acerca de esto? So what did Jesus teach regarding this? Leamos en Mateo capítulo 6. Let us read in Matthew chapter 6. Oiga lo que dice el versículo 25. And listen to what verse 25 has Jesús to say. enseñando a los discípulos. Jesus teaching the disciples. Oiga lo que dice. Listen to what it says. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis nosotros más, mucho más que ellas? Look at the birds of the air. They do not sow or reap, or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Esto es Jesús hablando con los discípulos. So this is Jesus speaking to the disciples. Ahora, lo otro que podemos aprender Now the other thing that we are able to understand de este capítulo de Eclesiastés and capítulo learn from 3 this chapter, Ecclesiastic chapter 3, es que comienza diciendo que todo tiene su tiempo, is that ¿verdad? it begins stating that everything has its time. Pero eso nos enseña But this teaches us que no debemos desesperarnos, that we should not be desperate, que no te afanes, for not to worry, que no estés ansioso. to not be anxious. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo, And listen to what the Apostle Paul says Filipenses 6. in Philippians chapter 4, verse 6. Oiga lo que dice, Listen to what it says. por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be known to God. Amén. Ahora es interesante porque el libro de Santiago Now, this is interesting because the Dice book of James, que la fe sin obra es muerta. it says that faith without action is dead, Quiere decir which means que requiere una acción. that it requires an action. Oiga bien, quiere decir que requiere una acción de obediencia. It requires an action of O obedience. sea que si quiero manifestar mi fe, So if I want to manifest my faith, necesito accionar en ella. I need to action in it. Pero no nos dice But it does not tell us que obremos for us to work o que tomemos acción or that we take action desesperadamente. desperately. O sea, según este versículo, According to this verse, la primera acción que nosotros debemos tomar the first action that we are to take es primero orar, is to pray suplicándole a Dios in supplication to con God una actitud with an attitude de agradecimiento. of thankfulness. ¿Alguien me está entendiendo Is somebody todavía? following O me? sea, la primera acción que nosotros debemos tomar So the first action that we are to take es orar is to pray al Señor to the Lord con una actitud with an attitude de agradecimiento. of thankfulness. Oiga eso. Lo grande de esto es And the great thing about this que is estamos viviendo en un tiempo that we are living in times donde el sistema de este mundo where the system of this world ha hecho que la gente ande has made people que ande desesperadamente. to walk desperately. Y a menudo And frequently, nosotros tomamos decisiones we make decisions desesperadamente. desperately. Y si hay algo que empodera a Satanás, And if there is something that empowers Satan, es la desesperación. is desperation. Es cuando accionamos Is desesperadamente. when we action desperately. Es la impaciencia, It is impatient. es el miedo. It is the fear, Quiere decir which que means cuando tomamos estas acciones, that when we take these actions, estamos actuando bajo un
tipo de ansiedad. We are acting under anxiety. Y muchas de las cosas que nosotros atribuimos al enemigo And many things that we attribute to the enemy no tienen nada que ver con el enemigo, has nothing to do with the enemy, sino tienen que ver con nuestras acciones, but it has to do with our actions. tiene que ver con nuestras decisiones, It has to do with our decisions. tiene que ver con nuestra actitud. It has to do with our attitude. En otras palabras, In other words, una de las razones por la cual one of the reasons in which el apóstol Pablo escribe the Apostle Paul writes este versículo this verse, es para que la iglesia en Filipo it is for the church in Philippians pudiera entender was able to understand la importancia the importance de tomar la primera acción primero, que es orar, to take the first action, which is to pray, pero agradeciendo. but in thankfulness. Y oiga lo que él le dice a la iglesia en Roma. And listen to what he tells the church in Rome. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romans chapter 12, verse 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Amén. En otras palabras, In other words, si andamos de manera desesperada, if we walk desperately de una manera acelerada, in a fast pace, oiga, de una manera ansiosa, in an anxious way, entonces fácilmente therefore very easily, no vamos a poder reconocer o discernir we will not be able to recognize or discern cuál es la voluntad de Dios, which is the good will of God que es agradable y perfecta. that is acceptable and perfect. Oiga bien eso, agradable y wow. perfecta. Acceptable and perfect. Oiga lo que dice también a Filipenses. And listen to what he says to the Philippines as well. Filipenses 3, versículo 20. Philippians 3, verse 20. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Oiga cómo todo esto se va conectando un versículo con otro. Listen to how these verses connect. Ahora, según nosotros comenzamos leyendo, Now, as we began reading, decía Salomón, to tell Solomon, dice Salomón que hay un tiempo para todo. it says that there is a time for everything. Un tiempo de reír, un A tiempo time de to laugh, a llorar, time to cry, etcétera, etcétera. etc., etc. Lo que esto también nos enseña es And what this also teaches us, que nuestra vida, mientras nosotros estamos aquí en la tierra, that our lives as we are here in earth, mientras estamos en esta vida, as we are in this life, nosotros vamos a experimentar diferentes temporadas. we will experience different seasons. En otras palabras, In other words, nuestra vida se conforma our lives are de conformed diferentes pequeñas temporadas. to different little small seasons. Algunas serán de reír, Some will be to laugh, algunas de gozar, some will be of joy, algunas de llorar, some will be of crying, algunas buenas, some good, otras muy and buenas some very y good, otras no muy buenas. and some not very Si good. usted pudiera pudiera reflexionar And if you were able to reflect en su vida, in your life, se va a dar cuenta you will notice que usted ha vivido otras temporadas, that you have lived through other seasons, algunas mejores, algunas some peores, better, some worse, pero todas una diferente de otra. but all different to the other. Esto nos enseña And this teaches que la us vida del ser humano mientras está aquí en la tierra that the life of the human being here on earth se compone de diferentes etapas. are composed of different stages. ¿Alguien entendió eso aquí? Somebody understanding that? Alabado sea el nombre del Señor. Pero me llama mucho la atención But it calls a lot my attention porque dice Salomón because Solomon says, en el versículo número 11, Eclesiastés 11, Ecclesiastic 11, describe él que el ser humano he describes that the human being no podrá entender lo que Dios hizo desde el principio hasta el fin. will not be able to understand what the Lord has done from beginning to end. En otras palabras, In other words, el hombre no podrá entender todo lo que Dios hace en su the vida. man will not be able to understand everything that the No Lord podrá does in his alcanzar life. eso.
will not be able to reach it. Él no podrá alcanzar a entender eso. He will not be able to gain to reach that. Lo que sí podemos Understand nosotros that. discernir, But what we will be able to discern, que independientemente de la temporada en la cual estemos viviendo, that independently of the season that we are living in, si estamos aquí en la tierra, if we are here on earth, aún estamos en el propósito de Dios. we are still in the purpose of God. O sea, no lo entiendo, In other words, I don't pero understand estoy it, en el propósito. but I am in the purpose. No es la temporada que yo esperaba, It is not the season that I was awaiting, pero estoy en el propósito. but I am in the purpose. De eso estoy seguro, And that I'm sure que of, estoy en el propósito. that I am in the purpose. ¿Alguien entendió eso? Somebody understanding. Ahora, lo más difícil que tiene el ser humano, Now, the most difficult that the human o being que puede has, experimentar el ser humano, or that the human being is able to es experiment, esperar it is to wait sin saber cuánto tiempo debe esperar. without knowing how much time they have Sin to wait, saber cuánto tiempo debe esperar. without knowing how much time they should wait. Ahora, es interesante Now, it is interesting porque mencionaba esto hace unos días, because I mentioned this a couple of days ago, pero según los científicos, but according to scientific, el proceso de reproducción the process of reproduction para las ratas, for the rats, oiga este análisis, qué interesante, listen to this analysis, how interesting. es aproximadamente 15 días. It is approximately 15 days. Cuando ellos se juntan When they get together para multiplicarse, to be able to multiply, en 15 días ya tienen sus crías, in 15 days they already have their babies, right? Si analizamos las ovejas, and if we would analyze the sheep, según los científicos, las ovejas después del acto de juntarse para procrearse, according to scientific, after they have mated, las ovejas duran aproximadamente 90 días the sheep take around 90 days para dar sus bebés. to give their babies. Oiga esto. Ahora, esto sí me llamó mucho la Now atención, this called a lot my attention porque el elefante because the elephant, dura 660 días it para dar a lasts luz. 660 days Oiga, to give casi birth. 2 años. Almost 2 years. Casi 2 años. Almost 2 years. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Now what are we able to understand from ¿Y this? cómo se relaciona esto con el mensaje? And how does this relate to the message? Oiga bien cómo. Listen how. Hay cosas There are things que Dios no te la entregará de inmediato. that God will not give you immediately. Hay cosas And there are que things usted mirará that you will see a su alrededor around y you. dirá, wow, pero este fue bendecido, And you will say, wow, he has been blessed. aquella fue bendecido, They have been blessed. pero aún yo estoy esperando. But I am still waiting. Entiendan bien esto. Understand this. Hay cosas There are things que tienen que atravesar un proceso that you have to go through a process. y es por el tamaño de la bendición que Dios va a desatar. And it is because of the amount of blessing Oiga, hay that the Lord will situaciones give you. en las cuales Dios se toma su tiempo There are situations in which God takes y his es time. por el tamaño de la bendición que Dios And it quiere is desatar. because of the amount of the blessing that you will receive. Esto nos enseña And this y teaches nos lleva a us reflexionar and takes us to reflect en que Dios tiene su propio tiempo and that God has his own time. y que hay cosas que van a tomarse más tiempo And there are things that will take longer time porque son mayores, because they are bigger. porque son más grandes. Because they are bigger. ¿Alguien está entendiendo eso Somebody aquí? understanding that here. No sé si alguien me estará I don't know entendiendo. if somebody's understanding. Esto tiene todo que ver con el tiempo. And all this has to do with time. Hay cosas que Dios se va a tomar su tiempo There are things that God will take his time. y hay cosas And there are things en las cuales, in which oiga, nosotros nos tocará esperar más en Dios we will have to wait more in God porque aún no ha llegado esa temporada. because the season is yet not there. Hay temporada que Dios la va a extender There are seasons that God will extend porque Él tiene que asegurarse because he has to make sure que nosotros estamos preparados, that we are prepared, que estamos that capacitados, we are que capacitated, estamos listos that we are ready para recibir. to receive. Esto lo digo todo el tiempo. And I say this all the time. Pero Dios solamente le da a cada cual But God only gives each conforme a como pueda manejar. according to how they are able to Dios manage nunca it. te dará más de lo que usted pueda manejar, God will never give you more than what you sino can conforme a manage, tu capacidad. but according to your Entonces capabilities. muchos de nosotros So many of us, estamos esperando recibir de parte de Dios, we are waiting to receive from God, pero la bendición es tan grande but the blessing is so great que nuestra vasija that our cup no tiene suficiente capacidad does para not recibirlo. have
sufficient capability. Entonces Dios tiene que expandir esa vasija So God has to expand that cup para poder, oiga, para que nosotros podamos recibir so that we are able to receive lo que Él tiene para nosotros. what He has for us. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? So what are we speaking about? En here? ese proceso, In this Dios process, tiene que asegurarse primeramente God has to make sure que nuestro corazón está listo para recibir that eso. our hearts are ready to receive. Oiga, no solamente listo, Not only sino ready, tenemos que ser maduros. but we have to be mature. Tenemos que recibir estrategias de parte del cielo, We have to receive strategies from heaven, capacitación de parte del cielo. capability from heaven. Oiga lo que dice el profeta Isaías acerca de lo que esperan en el Señor. And listen to what the prophet Isaiah says regarding those who wait in the Lord. No sé quién estará esperando en el I'm not Señor, sure who is waiting for pero the oiga lo que Lord. dice la palabra del Señor. But listen to what the word of God Dice, says. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Oiga esto, oiga esto. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. ¿Para quién es eso? Who is this for? Para los que esperan en el Señor. For those who wait in the Lord. Oiga, los jóvenes se cansan The youth get tired y flaquean y caen. and they fall. Pero los que esperan en el Señor, But those who wait in the Lord, oiga, recibirán nuevas they will fuerzas. receive new strength. No sé si alguien me está entendiendo I aquí. don't know if someone is Alabado sea el understanding nombre me. del Señor. Oiga esto. Listen to this. Esto es interesante This is interesting porque todos conocemos la historia de José. because we all know the story of Joseph. Nosotros sabemos que él fue el gobernador en Egipto. We know that he was the governor of Egypt. Pero antes de él llegar a esa posición, But before he reached that position, él tuvo que pasar un proceso. he had to go through a process. Lo vendieron, lo They sold traicionaron, him, they sold him, lo calumniaron, they lied they about mocked him, him, cayó preso. he was in jail, Pero pudo entender, but he was able to oiga, understand que en el proceso that through the process, él pudo adquirir madurez. he was able to acquire maturity. Oiga, él pudo formar un carácter diferente. He was able to form a different character. Él pudo, el Señor pudo cambiar su corazón a través del proceso. The Lord was able to change his heart through the process. Mire, si José logra juntarse con sus hermanos, And if Joseph was able to reunite with his brothers, justamente después que lo vendieron, after they sold him, seguramente lo manda a matar a todos. he would surely send to kill them. Oiga, lo vendieron, lo They sold him. traicionaron. They betrayed him. Pero ¿sabe algo? But do you know what? Durante todo ese proceso que él atravesó, During all that process that he went through, Dios preparó su corazón. God prepared their Dios hearts. preparó su carácter. God prepared their character. Dios le dio madurez. God gave him Y maturity. entonces lo puso en esa posición. And therefore he put him in that position. Entonces cuando él se encuentra con sus hermanos, So when he finds himself with his brothers, ya él tiene un nivel de conciencia más alto. he has a higher level of Oye, consciousness. ya no tiene conciencia Bet, He no longer has conscious bet, sino tiene conciencia Aleph. but he have Aleph ¿Qué conscience. quiere decir eso para nosotros? And what does this mean for us? Que tenía la capacidad That he had the capability de entender to que understand algo que aparentemente parecía malo that something that seemed to be bad resultó ser algo bueno. resulted to be something Y que lo good. que él tal vez consideró como enemigos en ese entonces, And that probably what he considered as enemies in that time, Dios lo había usado a God su had favor. used them to his ¿Alguien favor. entendió eso Is aquí? somebody understanding that? Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Con Lord. eso, And with this, ¿sabe qué te quiero decir, iglesia? do you know what I'm trying to tell you, church? Tal vez en este momento hay muchas cosas que usted no entienda.
Probably in this moment there are many things that you won't pero understand. tenga paciencia. But be Que patient. aunque usted no entienda la temporada en la cual está viviendo, That even if you don't understand the season you're going through, ciertamente está en el propósito. surely you are in the purpose. Está en el propósito. You are in the Está purpose. viviendo una temporada. You are simply living a Y esa season. temporada no durará para And siempre. this season will not last forever. Porque su vida Because your está lives conformada de diferentes are temporadas. conformed of different stages. Habrá alguien que me esté Is entendiendo there aquí somebody todavía. who is understanding me? En otras palabras, In other words, hay cosas que There Dios are va a things permitir en nuestra vida, that God will allow in our lives, que es para prepararnos. that is to prepare Hay us. cosas que tienen que There are acontecer, things that are to happen, cosas que nosotros tenemos que arreglar. the things that we are to Y hay fix, cosas que nosotros tenemos que entender. and there are things that we have to Hay understand. cosas que tenemos que cambiar There are things that we have to y change también madurar. and also mature, Y otras que debemos eliminar por completo. and others that we are to eliminate completely. En otras palabras, es In un other words, proceso it is a de process preparación. of preparation. O sea, las temporadas So seasons que no se han manifestado en nosotros, that have not been manifested in us, en nuestras vidas, in our lives, es porque aún it is hay because cosas que tienen que acontecer, there are still things that need to happen, ya así sea cambios en nuestra propia vida, whether it be changes in our own en lives, nuestro interior, in our interior, en nuestro hombre interior, in our interior, que Dios tiene que permitir que acontezcan. that God has to allow to happen. Oiga bien esto. Listen well. O sea que hay cosas que Dios dijo In other words, there are things that God has said acerca de usted, regarding que you usted iba a experimentar y que iba a vivir, that you are going to experiment and live, pero no van a acontecer but it will not happen hasta que nosotros no atravesemos un proceso. till we go through a process. Oiga bien esto. Listen well. Y cosas que nosotros dijimos And things that we have said que vinieron a atacarnos, that came to attack us, vinieron they came realmente truly para moldearnos, to mold us, para prepararnos. to prepare us. Y lo voy a dejar con esto. And I'm going to leave you with this. Según un estudio dice, According to some study, it states en los Estados Unidos in the United States se consume de 20 a 50 gramos there are 20 through 50 grams de pescado diario. of fish daily. Oiga eso, de 20 a 50 gramos aquí en los Estados Unidos de consumo de pescado diario. From 20 to 50 grams of fish are consumed daily. Oiga esto. Listen to this. Ahora, los japoneses, Now the Japanese, dice el estudio, the study states que consumen de 100 a 300 gramos de pescado diario. that they consume 100 to 300 grams of fish daily. Quiere decir con esto And this means with this que el día que más se consume pescado aquí en los Estados Unidos, that the day that the United States consumes more fish, se consume un promedio de 50 gramos. it is consumed approximately of 50 grams. Quiere decir también que el día que se consume más pescado en Japón, And it means that when the fish is mostly consumed in Japan, se consume aproximadamente 300 gramos de pescado. approximately 300 grams of fish Y daily. esto me lleva a un análisis muy interesante que compartí en una ocasión. And this takes me to an analysis that I shared in one occasion. Y es que esto llevó a los japoneses a tener un gran problema And this took the Japanese to have a great problem por mucho tiempo, for very long. porque ellos tenían un alto consumo de pescado, Because they had a high consume of fish oiga, diariamente. daily. Pero But para ellos poder sustentar su pueblo, for them to be able to sustain their people, tenían que pescar grandes cantidades de peces. they had to fish great amounts of fish. Y para poder pescar grandes cantidades de peces, And for them to be able to fish great amount of fish, tenían que irse a las profundidades del mar. they had to go to the most profound of the sea, Oiga, bien lejos en el mar, very far in the sea, donde duraban horas y horas para poder llegar allá. where they would last hours and hours to reach there. Y aquí entonces surgió un problema. And then there was a problem. Y es que ellos teniendo tan alto nivel de consumo en su país de pescado, And it's that they had
large amount of consumption of y fish, teniendo ellos tanto conocimiento acerca del pescado, and them having so much knowledge regarding fish, la gente se daba cuenta que el pescado que estaban consumiendo the people were noticing that the fish that they were consuming no era muy fresco. was not very fresh. Ya cuando llegaban When they arrived, muertos algunos. some were already dead, Luego se inventaron un sistema para frizarlos so then they invented a system to freeze them. y aún así se daban cuenta como que aún no era tan fresca. And even this way, they noticed that it was not fresh. Oiga, la gente podía distinguir And people were able to distinguish la frescura del alimento. the freshness of the food. Oiga esto. Luego se inventaron unos botes gigantes And then they invented some large boats con unas peceras with some fish tanks. y ahí lo traían vivo. And there they would bring them alive. Pero la mayoría llegaban muertos acá. But the majority of them would reach dead. Pero como quiera lo vendían y la gente se daba cuenta But then they still sold it, and people will notice que estos peces no eran frescos. that these fish were not fresh. Pero surgió una idea. But then an idea came about. Con el mismo bote gigante In the same big boat y una pecera. Escuche bien esto. and a fish tank, Agarraron y tomaron un tiburón blanco they took a white shark y lo entraban en esa pecera con los peces. and they entered them in the fish tank with the fish. Obviamente, el tiburón And obviously the shark lograba comerse algunos. would gain to eat some. Podía comerse algunos en el camino. He ate some during the way. Pero ellos pescaban tanto y tanto But they fished so much que siempre quedaban bastante. that there was always a lot. Ahora, la función de ese tiburón en la pecera, Now the function of that shark in that fish oiga, tank, la presencia de ese tiburón en la pecera the presence of that fish hacía que los peces made the fish corrieran en la pecera to run in the fish de tank ese tiburón. from that shark. O sea, lo hacían mantenerse vivos So it made them maintain themselves hasta que alive llegaran a su destino. till they reached their destination. No sé si usted está I'm entendiendo, not sure if you're pero en understanding, muchas ocasiones but in many occasions, ese tiburón blanco that white shark representa situaciones que Dios permite en nuestra vida, represents situation that God allows in que our lives nosotros en el momento that we at the moment la consideramos como un ataque, we consider as an attack. pero realmente, But truly, oiga, es un asignado it is someone that is assigned para mantenernos en movimiento, to maintain us in para movement, llevarnos al propósito que to Dios take us to tiene the purpose that God para has con nosotros. for us. Después de eso, And after this, ese tiburón blanco that white shark hizo la función did the de que los function peces que quedaban, los que llegaron, that the fish that remained, llegaban frescos they would reach their porque fresh estaban vivos, because they were alive. estaban en constante movimiento They were in constant y la movement, gente podía notar la diferencia. and the people were able to notice the O difference. sea que el tiburón blanco So the white shark aparentemente era malo, apparently was bad, pero estaba cumpliendo una función but it was fulfilling a function. y era que esos peces And it was that these fishes, llegaran a su destino for those fishes to reach their con destination vida. with alive. ¿Alguien está entendiendo esto? Somebody understanding? ¿Alguien está Is entendiendo eso? somebody understanding that? Oiga esto. And listen to this. Esto me lleva entonces And this then therefore takes me al versículo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma, to the verse that Apostle Paul writes to the church in Rome. en Romanos 8:28, In Romans 8:28, donde dice, where it says, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. Oiga bien esto. Listen well. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Listen to what the apostle Puede estar de Paul pie, says. con esto lo dejo. And you may be on your feet, and with this I will leave you. Efesios capítulo 3, Ephesians chapter 3, versículo 20. verse 20. Oiga lo que dice el Señor Listen to what the a Lord través del says apóstol Pablo aquí. through the apostle Paul. Oiga esto. Una carta escrita a la iglesia en Éfeso, A letter written to the church in Ephesians que también nos aplica a nosotros hoy en día. that also applies to us nowadays. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos
o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. Oiga bien esto. Listen well. A veces At times, nuestra comodidad our comfort hace que nosotros limitemos a Dios. makes us limit God. Antes And before, entendía que no acontecía algo I would understand that if something didn't happen, porque nosotros nos acostumbramos because we are accustomed a estar cómodos to be comfortable estando incómodos. being uncomfortable. Oiga bien esto. Listen well. Y esto es una realidad. And this is a reality. Y me lleva a reflexionar And it takes me to reflect en lo que predicaba nuestra hermana Beverly in what our sister Beverly preached el viernes, on Friday, cuando ella decía when she would say que Dios nos pone en lugares incómodos that God will place us in uncomfortable o en places situaciones incómodas or in uncomfortable para situations hacernos crecer. to make us grow. En otras palabras, In other words, oiga bien, listen well, las situaciones que nosotros consideramos incómodas en the nuestra vida situations that we seem uncomfortable in our lives a veces son las que Dios utiliza at times are what God utilizes para prepararnos, to prepare para us, formarnos, to form us, hasta que llegue esa temporada till that season arrives o ese tiempo or that time que nosotros hemos de experimentar en el Señor. that we are to experiment in the Lord. Pero antes de ese tiempo But before this time, tiene que haber cambios en nosotros, there has to be changes in us, ya sea en la manera de pensar, whether it be in the way we think, la manera de actuar, the way we act, la manera de ver las the cosas, way we see things, la manera en la cual lo buscamos, the way that we seek for Him, la manera en la cual nosotros dedicamos nuestro tiempo a Él. the way that we dedicate our time for Him. En otras palabras, In other words, como dice Salomón, as Solomon states, Dios lo hizo todo perfecto en su tiempo, God did everything perfect in His time, sin que alcance el hombre a entender without man being able to understand lo que Dios ha hecho what God has desde done el principio from the beginning hasta el fin. to the end. ¿Alguien entendió eso? Somebody understanding Quiere that? decir And this means, que aunque no lo entiendas, even though I don't understand it, estás en el proceso. you're in the process. Estás en el proceso. You're in the Y el process. proceso And the process es lo que nos prepara is what prepares para la us promesa. for the promise. Oiga, para la promesa. For the promise. Y aquel que comenzó la obra en And he who nosotros began the good work in la ha de us terminar will finish en it el día del in Señor. the day of the En el Lord. día del In Señor. the day of the Lord. Así que no se desespere. So don't be desperate. Y cuando venga delante del Señor, And when you come before the Lord, venga primeramente con acción de gracia first come with para que thankfulness, sean conocidas vuestras so peticiones. that our petitions Que may aunque be no known. entendamos, That even though we don't podamos understand agradecerle it, we are able to que thank estamos Him en su propósito, that we are in His purpose. que estamos en su That propósito. we are in His purpose. Alguien dice amén a eso Somebody aquí. say amen to that Alabado here. sea el nombre del Señor. Muy bien, amados. Very well, Vamos beloved. a agradecer entonces al Let us Señor thank the Lord por su inmenso amor, for His immense por love, su for misericordia His mercy, y por su poderosa palabra and for His powerful y por word, esta gran reflexión and for this great que reflection, nos ayude el Señor that the Lord may help a us ser pacientes, to be patient, a no ser desesperados to not be desperate, y esperar en Él, and wait in Him, entendiendo que Él understanding tiene el control de that He todas las has cosas. control over all Vamos a things. orar Let us pray, y agradezcamos a Dios. and let us thank the Lord. Oremos. Amantísimo Dios,